Bienvenidos al canal Cinco Reformas Argentina, un espacio donde vamos a divulgar las ideas del liberalismo clásico y sobre todo a presentar un programa político llamado Cinco Reformas Argentina, donde vamos a estar explicándolo programa tras programa, podcast tras podcast, y lo vamos a ir subiendo a nuestras redes. De a poquito vamos a ir ampliando nuestras redes, que las estamos armando, y las vamos a ir divulgando en los distintos canales que tenemos de Instagram, Facebook, canal de WhatsApp, algo nuevo que estamos instalando, y te invitamos a participar en este proyecto político, y ser parte del Foro Liberal de América Latina. Tengo a mi lado al profe Alberto Mansueti, que en este momento le voy a dar clic para que salga ahí al aire. Ahora sí, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy buenos días y muchas gracias, Fabián, por acompañarme. Para mí es un honor estar conversando, primero conversando con vos y segundo, tratando de hacer conocer estas ideas. En el canal de WhatsApp que estamos armando, has creado unos cuantos hilos, ¿no? Como les decís vos, que son los hilos de Twitter. Ya hiciste, creo que 7, sí, sí, sí. El último me pareció brillante y lo quería compartir acá con todos la gente que está mirando este video, este programa, este, ya que es un tema que se habla muchísimo, que es la famosa batalla cultural, ¿sí? El programa lo vamos a arrancar con un signo de pregunta como diciendo, ¿batalla cultural? ¿No? Correcto. Primero, déjame decir, es un oxímoron, porque son dos palabras contradictorias entre sí, creo yo, ¿no? Batalla por un lado y cultural por el otro, ¿no? Pero bueno, hay tantos juegos de palabras cruzados así, tipo oxímoron, que han triunfado. Mirá la palabra ciencia ficción, ¿eh? Cuántas películas han sido hasta famosas siendo de ciencia y ficción a la vez, ¿no? Pero este hilo de Twitter es brillante, Alberto, así que te invito a que hagas la pequeña introducción y después compartamos todo ese desarrollo. Ok, bueno, la pequeña introducción es por lo siguiente. En YouTube y en las redes sociales vemos a los batalladores culturales. Supuestamente dan la batalla cultural, venden sus libros, conferencias, podcasts y videos en una supuesta batalla contra una cultura. ¿Qué cultura? La cultura, como ellos mismos la definen, de izquierda, el populismo y la dependencia del Estado, a la cual adhiere Javier Milei. Y según ellos mismos hablan, ese es un choque de dos culturas y por eso le llaman batalla cultural. Porque de un lado está la cultura de izquierda, el populismo y la dependencia del Estado, y del otro lado está la cultura del trabajo, el emprendimiento y la familia. Y en principio, sí, ok, vamos a hablar de dos culturas, está bien. De un lado, la cultura de izquierda, el populismo y la dependencia del Estado, y del otro lado, la cultura del trabajo, del emprendimiento y la familia. El asunto es el siguiente, Fabián, y los que nos están escuchando. La cultura de izquierda, populismo y adicción al Estado está arraigada en la clase media, pero no en la clase popular. La clase popular todavía tiene una cultura de trabajo, de emprendimiento y de familia, y lo vamos en este hilo, el séptimo, lo vamos a demostrar con 7 evidencias muy fuertes, empíricas, ¿ok? Evidencias empíricas muy fuertes que demuestran lo que estamos sosteniendo. Es decir, que si le llamamos cultura mala a la cultura de izquierda, populismo y dependencia del Estado, y cultura buena a la cultura de trabajo, emprendimiento y familia, lo que tenemos es que la mala está arraigada en la clase media y en la clase popular no, todavía, aunque podría estarlo más adelante
si seguimos con las leyes malas. ¿Ok? Lo que Importante, nosotros sí, sí. sostenemos en base a evidencia empírica es que la clase popular tiene poco acceso y baja exposición a los medios masivos y por eso hasta ahora ha sido capaz de mantener los valores de una cultura de trabajo, emprendimiento y familia. ¿Se entiende hasta aquí, Fabián? Sí, 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 sí. Vamos con los datos, que dato mata relato, Alberto. Ok. Lo que pasa es que en Argentina y en América Latina en general, ok, las discusiones políticas son de clase media en las redes, que es donde se expresa la clase media, ok, y es un concurso, hablemos sin saber. Esa es la realidad. Hablemos sin saber. Nosotros aquí, como lo vamos a hacer hoy con este tema de la batalla cultural, vamos a ir aclarando, ¿ok? Cada uno de los temas, como el tema del ajuste y las reformas que va a hacer mi ley, se supone, el tema de las muletas y las piernas, y especialmente el de las leyes malas, que los vamos a ir asomando hoy un poquito. Ujú. Entonces, fíjese las 7 evidencias empíricas fuertes que tenemos a favor de lo que decimos, que la clase popular no tiene esa cultura de izquierda, populismo y dependencia del Estado. La primera evidencia es la economía informal. Según la OIT, en América Latina, vamos a hablar de América Latina porque Argentina es igual, todos los países son iguales, la gente no quiere entenderlo, pero todos los países son iguales en estos aspectos profundos. Son 140 millones los trabajadores informales. Eso es la mitad de la mano de obra. Y las microempresas y la pyme, o sea, lo que nos hablan de cultura de trabajo y emprendimiento, son casi el 98% del total de empresas y dan empleo a 2/3 del total de trabajadores. Es la primera evidencia de una cultura de trabajo y emprendimiento. Que la economía informal no es en blanco, se llama en negro o a veces se llama economía en la sombra. Bueno, eso es por culpa de las leyes malas, ¿ok? Sí, sí, sí. Que no tienen acceso a una legalidad ni la quieren tampoco porque es muy costosa. Entonces, esta cifra, 140 millones de trabajadores informales, ¿ok? Que son 2/3 del total de trabajadores, ¿ok? Y 98% de empresas pequeñas, familiares, etcétera, como del 100% del total de empresas, son evidencia de una cultura de trabajo y emprendimiento. Otra evidencia, sí, ¿dónde emigran los pobres aquí en América Latina? Y principalmente a países más desarrollados, Estados Unidos y a veces España o Italia, que pueden conseguir visas por ser descendientes, sobre todo en Argentina. Entonces, no emigran a Cuba. Vos no tenés masas de gente, migración a Cuba o a Venezuela. Si tuvieran mentalidad de izquierda, y pedirían entrar en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero no, es, De la misma ajá, manera, Alberto, de que la emigración venezolana fue altísima en los últimos años. sí. Ahora, en la inmigración venezolana, eso lo conozco muy bien porque yo viví en Venezuela 30 años, ok, la migración venezolana va a Estados Unidos cuando puede, pero no siempre los dejan entrar y entonces va a otra parte cuando no puede. Pero fíjate este dato porque son evidencias empíricas. En 2020 vivían en América del Norte 25 millones de migrantes provenientes de América Latina y el Caribe, América del Norte, Estados Unidos y Canadá principalmente. Aumento considerable comparable con los solo 10 millones en 1990. O sea, la gente que va a buscar trabajo, oportunidad, empresa, emprendimiento, empleo, etcétera, va a los Estados Unidos, ¿ok? No va a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua.
Tercera evidencia, nuestros migrantes trabajan duro en Estados Unidos. De 2010 a 2020, el PIB de los latinos en Estados Unidos fue el tercero de crecimiento más rápido entre los 10 mayores PIB del mundo, a un ritmo 2,6 veces más alto que el de los no latinos en Estados Unidos. Otra evidencia concluyente y contundente, o sea, la clase popular emigra a Estados Unidos y se convierte rápidamente en muy trabajadora, muy productiva y muy eficiente. Para seguir con esta tercera evidencia, el aporte económico de los hispanos en Estados Unidos es como el quinto PIB del mundo y el tercero de crecimiento más rápido. En 2020 fue de 2,8 billones, billones con B, de dólares, y si fuese un país, sus aportes valdrían más o menos como el PIB de Estados Unidos, Japón o Alemania. Esto es asombroso y termina la tercera evidencia. La cuarta evidencia es que además de una fuerte cultura de trabajo y emprendimiento, nuestros migrantes tienen una fuerte cultura de familia. Por eso los empresarios estadounidenses, sean anglos o no, prefieren contratar a los trabajadores hispanos porque una de cuyas metas a lograr, aparte de ganar más y vivir mejor, es la reunificación familiar. Tenemos otra quinta evidencia. Los temas del marxismo cultural no tienen apoyo entre los trabajadores. Es más, ni los conocen. Eso es un tema de clase media, los LGBTI, el calentamiento global y la Agenda 2030. Eso son cosas de la clase media. Las buenas encuestas muestran que a la clase popular no le preocupa, ni sabe, ni se interesa por el calentamiento global, la Agenda 2030, los derechos LGBTIQ+, o el lenguaje inclusivo. No han leído a Foucault, ni saben lo que es la cultura queer. ¿Okay? Sí. Es, ajá, Alberto, veo que esas charlas se dan generalmente en los medios, en las redes y acá sobre todo en los colegios también y en las universidades sobre todo, ¿no? sí. Este, y bueno, ahí es donde las clases populares no, no, no tienen tanto acceso a eso, ¿no? Así es. Por eso, lo que nosotros sostenemos es que está bien que den la batalla cultural en la clase media, porque la cultura mala, digamos, la cultura de izquierda, populismo y dependencia del Estado, está arraigada sobre todo en la clase media, pero que no digan que la clase popular, porque no es así. Entonces, faltan dos evidencias. Sexta, las guerrillas de izquierda nunca tuvieron masivo apoyo popular, porque por eso el triunfo de los Castro nunca se repitió fuera de Cuba y el Che murió en Bolivia. Aunque los socialistas alegan que los fracasos se debieron a la feroz represión de los dictadores militares y otras excusas. Y esto no es así. Si las guerrillas hubieran tenido masivo apoyo popular y de campesinos, las guerrillas rurales, y de gente citadina, las guerrillas urbanas, entonces no hubiera, la represión hubiera sido ineficaz. Pero bueno, Y y hubieran por seguido un, existiendo, además, ¿o no? claro, claro. Y siguen existiendo solo en un país de América Latina, que es Colombia. Pero ¿por qué siguen existiendo en Colombia? Y bueno, porque se pasaron al narcotráfico. El ELN, la FARC, ya no son más guerrillas ideológicas, comunistas, son simplemente los brazos armados, uno de los brazos armados de los narcotraficantes, y el otro son los sicarios. Y por último, si fuese cierta la tesis de la batalla cultural, entonces la membresía en los partidos de izquierda sería muy alta, mayor que en los demás partidos, y su financiamiento provendría de las cuotas de los trabajadores, como fue en Europa en el siglo XIX y primera parte del siglo XX, no de la corrupción como es ahora o del Estado. Ujú. Es decir, esto no sucede.
Pero entonces viene la gran pregunta, ¿por qué las izquierdas han ganado tantas elecciones desde 2018, 19, 20 más o menos? No por ser de izquierda, sino por ser vistas como la opción de cambio única disponible ante los pésimos gobiernos de la derecha mala en la década pasada. Y yo sostengo que lo mismo ha pasado con Milei. Milei ganó las elecciones no porque la gente que fue a votar conoce las ideas de la libertad o lo que dicen o los autores libertarios como Rothbard, etcétera. No, se votó por Milei mayoritariamente porque fue visto y entendido por una enorme parte de la población argentina como la única opción de cambio que había ante los pésimos gobiernos de la derecha mala en la década pasada. ¿Ok? Entonces, ahora, si te parece bien, no sé si esto quedó claro, ¿sí? Sí, 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 me parece una contradicción de la sociedad donde a veces las clases populares parecen más capitalistas que las mismas clases altas, ¿no? Porque a las clases populares lo único que les interesa es trabajar, progresar y bueno, y nada más. Buscan más que nada esa forma de vivir, ¿no, Alberto? Así es, en América Latina la escala social, la pirámide o el triángulo, si quiere, social, tiene siempre los tres sectores los tres segmentos básicos, clase alta, clase media y clase popular. Lo que vos decís es cierto, el capitalismo de competencia, el capitalismo liberal, el capitalismo que es eficaz y productivo como cultura está en la clase popular. En la clase media está arraigada la cultura de izquierda y la adicción al Estado y el populismo. En la clase media. Y la clase alta lo que persigue es un capitalismo de amigotes, ¿ok? El capitalismo, crony capitalism, que se llama en inglés, capitalismo de amigote, que tiene otro término equivalente en español que se llama mercantilismo, ¿sí? No perder la que ganamos a costa de cualquier cosa, ¿no? Así es. Entonces, Y ahora, y las clases medias se arrogan el deber o la tarea de querer ayudar a las clases populares cuando las clases populares lo único que les interesa o su principal objetivo es poder trabajar y emprender. así es. Entonces, pero aquí hay que asomar, aunque lo trataremos en otro video, hay que asomar el tema de las leyes malas. Como en Argentina y América Latina, la discusión siempre es un concurso de hablemos sin saber, a ver quién dice el disparate más grande, ok, sin evidencia empírica y a veces ni lógica de ninguna clase, ok. Tenemos que hablar de las leyes malas y es importante porque mi ley tiene el mérito, y esto para los que dicen que yo critico mucho a Milei. No, 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 cuando Milei tenga un mérito lo destacamos. Milei tiene el mérito de Milei y su equipo más cercano, que lamentablemente no es un partido político, ¿ok? Milei tiene el mérito de haber puesto el ojo sobre las leyes malas, ¿ok? Y enviar al Congreso una ley ómnibus que pretende derogar las leyes malas irrecuperables y reformar drásticamente las que se pueden corregir. ¿Mm? Bueno, yo escribí el libro que se llama Las leyes malas en Guatemala 2009, ¿ok? Y está en PDF, usted lo puede bajar. Ponga Alberto Mansueti Las leyes malas. Entonces, y a partir de esa fecha, en el Foro Liberal de América Latina, hemos ido actualizando, es decir, agregando las leyes malas en un catálogo actualizado de leyes malas que nosotros tenemos. Mi ley también lo tiene y aparentemente se ha encargado de esa misión el señor Federico Sturzenegger, que es muy amigo de mi ley. ¿Ok?
Ujú. y hay fotos circulando en las redes de dos pilas, ¿ok? Dos pilas de leyes malas. Hablan de 3.000, Alberto, entre Sí, leyes, y algunas son normas y otras regulaciones, ¿no? Tampoco así son es, leyes, algunas son pequeñas normas, pero que obligan así es. a una exigencia burocrática o a una sobreregulación sobre una misma ley. Así Este, es. se está hablando de 3.000. 3.000. Bueno, entonces yo celebro que la victoria electoral de Milei haya permitido que la gente ponga la vista en eso. Cuando yo hice el libro Las leyes malas, nadie me prestó atención, nadie entendía de qué estaba hablando siquiera. Es más, en Guatemala me decían, cuando yo hablaba de las leyes malas, oían mal y me decían, las leyes mayas mayas, de los mayas. ¿Ok? Porque estaba de moda el indigenismo y que los indigenistas sostenían que las civilizaciones azteca, maya e inca tenían instituciones buenísimas y que los españoles malvados vinieron y acabaron con todo eso. Entonces la gente me preguntaba, ¿las leyes mayas no, malas. Ujú. Y la gente, incluso abogados, me decía, pero si las leyes no son malas, el problema está en su aplicación. Bueno, no entendió nada. El que te diga eso no entendió nada de lo que es una ley. Y mira, Alberto, no solo sería bueno que presenten esa pila de ese libraco, esa pila de hojas donde quieren derogar entre leyes y normas y revoluciones, te vuelvo a decir, 3.000, sino además explicarlas a la sociedad de qué se trata cada una, ¿no? O de qué Pero se para trata eso, todo eso. pero para eso necesitas un partido político y mi ley no tiene el partido político. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Permíteme que te cuente un poco cómo es la deriva ahí. Usted puede ver las fotos. Hay dos pilas grandes de papel. La pila de la derecha es la más grande y la de la izquierda es la más pequeña en la foto, ¿ok? Sí, sí. La de la izquierda dice deróguese porque es la pila más pequeña de leyes incorregibles, es decir, leyes que hay que tirarlas al bote de la basura porque no se pueden No tiene reformar. solución, no tiene No solución. tienen, exacto. En cambio, la otra pila, que es un poco más grande, es la lista de leyes a reformar drásticamente. Ese trabajo yo lo hice en 2009 cuando publiqué las leyes malas. Y lo hicimos en el Foro Liberal de América Latina cuando actualizamos permanentemente el catálogo de leyes malas, ¿ok? Porque si siguen saliendo más leyes malas, etcétera. Y se llega al absurdo y a la barbaridad en América Latina y en Argentina también, obvio, de medir, entre comillas, la productividad de un diputado, ¿ok? Por el número de leyes, proyectos que presentó que fueron aprobados, etcétera. Y a mi ley se le critica injustamente que presentó muy poco o casi ninguno, ¿ok? Es una bestialidad, Fabián. Es Sí, el sí, sí. hablar sin saber que es típico de Argentina y de América Sí, Latina. sí, sí, sí. Y aparte Entonces, las tantas regulaciones que hay, impuestos y leyes que complican el crecimiento de un individuo, de un microemprendimiento, de una pequeña empresa, de lo que sea, es lo que después termina provocando la concentración de mercados, que tanto critica a la izquierda de eso y acusa a la derecha, al neoliberalismo, a algún gobierno liberal que estuvo en algún momento gobernando y entonces debido a sus cambios y reformas han provocado que se genere o sea, que tres o cuatro empresas terminan teniendo el monopolio, a veces es una, o puede ser dos o tres, monopolio, oligopolio, y el resto estamos acá, en el fondo del mar, apenas pudiendo sacar la cabeza afuera, ¿no? ok. Y Ahora, bueno, y ahí es donde tendría que explicar este gobierno, claro, pero este partido. el problema es que Milei, como todos los libertarios, ¿ok? Y tú lo ves, por ejemplo, con Giacomini, Diego Giacomini,
que lo critica Milei y demás, no entienden que no puede haber reformas sin un partido reformista, porque son libertarios medio anarcocapitalistas, rothbardianos, y por lo tanto están en contra no del estatismo como nosotros los liberales clásicos, sino del Estado y por lo tanto de la política, le tienen asco a la política y le tienen asco a los partidos. Entonces no saben qué es un partido político. Un partido político es una corriente de opinión organizada, estructurada, articulada para promover cambios, ¿ok? O para conservar los cambios buenos o contrarrestar los cambios malos, ¿ok? E impulsar y sostener los cambios que van en favor de la sociedad, su verdadero progreso, etcétera. Un partido político tiene vasos capilares y comunicantes con el resto de la sociedad. Entonces, por esos vasos capilares y comunicantes, o sea, todo el mundo tiene un amigo, un primo en ese partido o un cuñado. Cuando el partido es sólido, es serio y es suficientemente grande, puede prestar el piso político a las reformas, porque por los vasos comunicantes salen y entran demandas y apoyos y circula información de ida y vuelta de un lado y o de otro, y entonces no es un caudillo mesiánico. Eso es lo principal que yo le critico a Milei, ¿ok? Que es el caudillo mesiánico, el superhéroe de historieta que viene a arreglar los problemas de la Argentina. ¿Dónde está el partido? No está, entonces no va. Entonces, Cuando el ten- carro anda se acomodan los melones, Alberto. ¿Vos pensás no, no, no. que esto no hay tiempo, ¿no? O sea, pero vos No, pensás que se no, no puede. hay tiempo. No se puede improvisar un partido político. O sea, vos no podés improvisar una orquesta sinfónica. Tenés que llamar a concursos, tenés que tomar pruebas y tenés que ir ubicando los músicos en sus diferentes lugares. Un partido político no se puede improvisar de la noche a la mañana, por más que vos hayas ganado las elecciones con muchos votos, porque los votos ya explicamos que no son votos liberales, libertarios, las ideas de la libertad, son votos bronca y votos gorila. Sí, sí, Entonces, sí. con Bueno, esto de cualquier manera habíamos visto en otra charla previa que tuvimos que ni el 56% de la población argentina es liberal, ni tampoco el 44% es justicialista, que fueron los votos que sacó Exacto, Massa, porque la verdad que exacto. yo no sé si, viste, para muchos eran como el hambre y las ganas de comer también, ¿no? Debido al fuego cruzado que se tiraron entre ellos en los últimos semanas, días, se dedicaban más a eso que a veces a presentar distintos proyectos. Algunos eran manotazos de ahogado, como el gobierno oficialista de parte de Massa, que estando en el poder decía, ya estoy haciendo estas cosas y después voy a hacer otra, que la verdad no estaba haciendo nada o estaba haciendo un desastre que después era imposible solucionar por él mismo siquiera, si llegaba a ganar las elecciones. Y bueno, ante tanto fuego cruzado y pocas ideas, poca presentación de proyectos, de propuestas y de explicación de cómo a veces solucionar el tema, bueno, la gente entró en la Sí, confusión pero, y sí, pero dejemos de echarle la culpa a Massa, ¿eh? Porque una de las cosas que yo le voy a criticar y mucho a mí es si empieza con que la culpa la tiene Massa, la culpa la tiene el peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, los zurdos de mierda, etcétera, etcétera. ¿Ok? mm, Así que vamos, el caso Milei. El problema con Milei es que, uno de los problemas con Milei es que yo no sé si él tiene clara la diferencia entre las muletas y las piernas cuando hablamos de las dos pilas de leyes, y no sé si tiene claro la diferencia entre ajuste y reforma cuando hablamos de las dos pilas de leyes. Vamos por partes. Vamos con las muletas y las piernas primero. ¿Qué hemos dicho siempre los liberales sobre el socialismo? Que el socialismo es malo porque te quiebra las piernas y después te regala las muletas.
El problema con la derecha mala, y por eso la derecha es detestada, es que te quita las muletas, pero no te rehabilita las piernas. Es decir, el socialismo te corta las piernas con todos esos impuestos y la mochila de carga regulatoria y tal, te impide caminar. Ah, pero te regala planes sociales, subsidios, ayudas, beneficios, incluso para para ciertos empresarios, ciertas empresas, y esas son las muletas. La derecha mala te quita las muletas, quita los subsidios, quita los planes sociales, etcétera, pero no deroga las leyes malas de impuestos y regulaciones que le cortan las piernas a la gente. ¿Ok? Eso por un lado. No sé si mi ley lo tiene claro. Me parece que no. Y tampoco sé si tiene claro, y me parece que no, la diferencia entre ajuste y reforma. El ajuste es el poner en equilibrio, digamos, los precios, los salarios, el tipo de cambio, la tasa de interés, o sea, lo que se ocupaba en los 90 el consenso de Washington. Pero eso es una cosa y las reformas son otra cosa. Las reformas es para rehabilitar las piernas. Porque está bien que te quiten las muletas, pero que te tienen que rehabilitar las piernas, ¿ok? Y yo esas distinciones no sé si mi ley las tiene claras. Yo vengo estudiando el tema desde 2009 que publiqué Las leyes malas. En 2016 empezamos con el Foro Liberal de América Latina. ¿Ok? El proyecto Cinco Reformas con su hoja de ruta de 8 pasos. Entonces nosotros venimos tratando estos temas desde hace muchos años. Usted puede verlo en el canal de WhatsApp que acabamos de inaugurar, 7 hilos de Twitter que yo hice sobre el gobierno del presidente electo. Y no me diga, ah, no, pero es que hay que esperar, hay que esperar. No, yo no necesito esperar. ¿Ok? Porque yo vengo peleando desde hace más de 20 años con los libertarios, sé cómo piensan, ¿ok? Y sé que le tienen asco a la política y a los partidos y tal. Por eso yo he dicho que poner un libertario enemigo del Estado como jefe del Estado es algo que está fuera de lugar. Es como poner una monja gerente de un prostíbulo o una chica de prostíbulo de madre superior en un Pero convento de superior en un convenio. clausura. Sí, sí, O sí. bien, y esta es la metáfora más preferible, es como poner un vegano a hacer el asado. ¿Ok? Porque de ver nomás los chinchulines y las tripas, el vegano vomita, o sea, le da asco la carne. El libertario le da asco la política, el Estado, los partidos, el Congreso y la democracia. Entonces, poner un libertario anarcocapitalista, aunque como jefe del Estado, es algo que está fuera de lugar. Claro, ellos te lo disfrazan. No, pero es que yo soy anarcocapitalista de largo plazo y minarquista en el corto plazo. Eso es zaraza, eso es verborrea, eso no cambia el alma, la sensibilidad política de las personas. Mm. ¿Ok? Entonces, ahora hay que citar otro autor, porque no es solo Rothbard, y Rothbard a medias, porque Rothbard es pro aborto, anti-Estado de Israel y pro patrón oro. Milei es a favor del aborto, a favor del Estado de Israel y pro patrón dólar, así que no lo sigue tan cerca a Rothbard. Ahora, sigue mucho también Ayn Rand, y Ayn Rand es la figura del héroe, el individuo heroico que se enfrenta a todo, y esa visión romántica, ¿ok? Es la que ha calado mucho en Milei y en su gente, pero ya sabemos cómo puede terminar. Yo por lo menos sé cómo puede terminar. Bueno, hay que Bueno, ver también el curso dinámico que va a tener todo esto. Primero vamos a ver qué son esas 3.000 normas y regulaciones que quieren. no, yo sé cuáles son y están bien elegidas, ¿ok? Yo sé cuáles son.
Yo no necesito, hay que ver, hay que esperar. No, 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 yo no necesito. Sé que están bien elegidas por trascendidos y, en fin, sé que están bien elegidas. El problema es que no puede improvisar de la noche a la mañana un partido político para conseguir el piso político, no solo en el Parlamento, sino en la prensa y en la opinión. ¿Ok? Ese es el problema. Ese va a ser el tema, a ver en el Congreso cómo se van a tratar estos temas, ¿no? Porque se luchó mucho acá en este país, se intentó mucho el tema de conseguir exponente para el Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Que fue alzar Pero, la figura de un candidato para presidente, pero pero es que el tema va a ser en el Parlamento. sí, pero yo no necesito ver lo que va a pasar en el Parlamento. Yo sé contar y sé contar el número de diputados y senadores que tiene mi ley Sí. frente al número de diputados y senadores. Entonces no me vengan con que hay que ver, hay que esperar a ver qué va a No, no, pasar. no, Yo no. yo no leí, no vi en ningún lado cuáles eran esas 3.000, o no, Sí, no las sí. 3.000, pero por lo menos las más importantes, las clave, las principales que pensaba presentar, ¿no? Que Pero piensa. están bien elegidas. Un ejemplo, por ejemplo, es acabar con las PASO y volver al sistema de antes, y eso está muy bien. El sistema de antes, cada partido elige sus candidatos como le da la gana, sin obligar a todo el mundo a ir a votar. Y para terminar con el video de hoy, creo que ya hicimos lo suficiente, yo te agradezco mucho. Empecemos picando una pelotita ahí para el próximo que será sobre la ley mala. Una ley es garrote y zanahoria. ¿Qué es una ley? Una ley es un conjunto de incentivos positivos, la zanahoria, y el garrote para ciertas conductas, es decir, incentivo negativo. Eso es una ley. El que te diga que las leyes no son malas, no, porque puede establecer incentivos perversos, es decir, garrote para las conductas buenas como trabajar, emprender y hacer familia, ¿ok? Zanahoria para Y las malas conductas. zanahoria para las conductas malas, dependencia del Estado, populismo y demás ideología de izquierda que viene del manifiesto comunista que lo vamos a ver en el próximo video. ¿Está bien? Próxima charla hablaremos sobre las leyes malas, que Oh, sinceramente iba a ser la de hoy, pero vi este hilo de Twitter que hiciste y dije, bueno, me gustaría primero hablar de esto. Igual vamos a ok. tener muchas charlas, muchos programas, trataremos de hacerlos semanales y bueno, y que la gente se quiera acercar, abajo en la descripción van a ver todas las redes y los canales de comunicación que tenemos. Y nada, los invitamos a todos a querer participar de este proyecto que se llama Cinco Reformas Argentinas. Alberto, un placer. El placer es mío y muchas gracias, Fabián. Y para toda la audiencia, muchas gracias por tomar interés en nuestro proyecto. Gracias y buenos días para todos. Buen día.